Bienvenido a Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si vos también sos emprendedor en el mundo fungi o tenés ganas de empezar un proyecto, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde cada viernes comparto herramientas, ideas e inspiración para tu camino emprendedor. En este episodio hablo con el joven músico, terapeuta y emprendedor Julián Ruiz sobre su camino personal y su vida y trabajo actual en España. Julián se desempeña hoy en día como terapeuta holístico y facilitador, especialmente en acompañamientos con microdosis. Además, tiene su propia marca de hongos adaptógenos, realiza viajes sonoros y asesora en cuestiones de nutrición. Disfruta esta charla, todos los links relevantes están en la descripción. Julián, muy buenos días. ¿Qué tal, Manu? A vos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está el día? O mejor decir, buenas tardes, porque tenemos una pequeña diferencia de tiempo y en tu hora ya son la tarde. Entonces, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy en Valencia? Exactamente. Bueno, Manu, la verdad que hoy un día bastante productivo, debo decir. Estoy trabajando, acabo de terminar de grabar una masterclass sobre microdosis, justamente uno de los temas que vamos a hablar, y un ebook. Así que fue un día donde se acomodaron varias cosas. Estuve editando, escribiendo y pude concretar esas dos cositas que vengo trabajando hace un tiempo. Así que te diría que es un muy lindo día de sentir de sentirlo productivo, digamos. Y ahora, bueno, tener una reunión con vos para charlar de estas cosas que nos interesan, eh, me encanta. Va redondeando la semana. Ahora para Mm, vos es viernes a la tarde. Estamos grabando en medianos de mayo. Y yo te entiendo. A mí me gusta el día y yo me siento mucho más contento y feliz y equilibrado si pude ser productivo o por lo menos sentirme productivo. A veces es al pedo, son cosas que incluso trabajo en terapia con mi psicólogo, pero soy un poco de necesitar sentirme productivo. Así que Y entiendo en ese sentido. nosotros que somos emprendedores, que estamos haciendo 15.000 tareas toda la semana, todas distintas, que siempre nos queda algo por hacer y que siempre hay más para hacer, está bueno. Los días donde sentimos un progreso son para disfrutarlos, la verdad. Sí, sí, la verdad que es un muy gran tema para emprendedores. Las tareas, las cosas que se podrían hacer, la difusión, la publicación, nunca terminan. Así que bueno, hay que ir de a poco, tranqui, terminar algún momento. Em, pero contame un poco cómo está el día, cómo está la semana, cómo está el clima ahora en primavera que tienen ustedes en España. Acá en España, en Valencia, está empezando a hacer calorcito. eh, Está empezando a haber días lindos, días de playa. Por suerte acá en Valencia tenemos la playa cerca, así que solemos Ujú. ir. Y bueno, también a la ciudad la atraviesa un parque enorme. Para los que no conocen Valencia, antiguamente había un río que atravesaba por el medio la ciudad y por varias inundaciones que hubo en el siglo pasado tuvieron que desviar el cauce del río y todo eso, todo ese cauce, lo dejaron parque. Hoy día hay árboles enormes, hay un ecosistema divino y está en el centro de la ciudad. Así que por más que estoy viviendo en la ciudad, cosa que un poco a mí me hace ruido y tengo mis quejas con la urbanización, con la vida urbana, estar ¿Quién en no? Ujú. Valencia es un gran remedio porque eso, tenemos la playa, tenemos el parque muy cerca. Un tipo de Central Park, es un poco algo así, la ciudad alrededor. Un Central Park, sí, pero largo, tipo de 1 kilómetro de ancho Claro. por toda la ciudad de largo. Muy bien. Mm. ¿Hay bosque ahí? ¿Se encuentra hongos? ¿Hay digamos, dejaron un poco de naturaleza o es un parque muy tecnificado? No, no, no sé, hongos no he visto, pero hay distintos ecosistemas, hay una zona, por ejemplo, donde hay palos borrachos y hay como un pequeño bosque de palos borrachos, como que se van armando distintos microclimas a lo largo del parque, Mm.
y microecosistemas. Hay una parte donde están protegiendo las ardillas y de repente pasás por esa parte y hay ardillitas dando vueltas. Mm. Eh, pero hongos no estoy seguro de haber visto. Me parece No, que a no. mí me interesa mucho, que no conozco Valencia, pero como ingeniero ambiental y trabajé mucho tiempo, sigo trabajando con aguas y también tuve mis experiencias con la construcción en ríos y sistemas fluviales, hidrología, etcétera. Es muy interesante eso de desviar un río y después dejar el cauce, digamos, como ecosistema urbano. Muy interesante. Y sí, creo que para los hongos sería muy necesario dejar naturaleza ser, dejar árboles caer, dejarlos tirados, no limpiar el bosque, lo que hacen, o como bosque, el parque, dejar partes donde no se limpia. Y creo que esa Claro, limpieza es el problema para el hongo, donde no tiene más que degradar si van barriendo el parque, más o menos. claro. Es mucho más Claro, no. difícil tener esa Sí, biodiversidad en es hongos. un parque limpiado, digamos. Claro, Hay personas que van, que cortan el pasto, que mantienen las plantas, que, claro. bueno, Qué pena, ¿no? esto que... Sí, 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 podrían por un dejar lado sí. algunas islas así bien naturales, dejar caer todo, no limpiar nada, sería lindo. Bueno, capaz en el futuro vamos un poco por ahí. Um, Ojalá. Muy bien, me alegro. Pero vos sos argentino, como ya se escucha, no lo dijimos, y para que aquellos no te conocen, ¿qué edad tenés? Yo soy argentino, sí, tengo 28 recién cumplidos. Cumplí en marzo de este año, 4 de marzo. Soy de Piscis, Luna Ajá, en Capri, ascendente en Cáncer, para los que saben un poquito. ajá. Bueno, yo no sé demasiado, siempre me interesa, pero nunca me puse a profundizar. Bien, vos me contaste que sos de formación licenciado en musicoterapia. Comentame un poco, porfa, sobre tu vida, tu formación, Mm, lo que pensás relevante para contarnos un poco como introducción de tu vida, para saber qué haces hoy y dónde estás hoy en tu vida todavía joven. perfecto. Mira, con respecto a mi historia personal, yo siempre fui muy sensible. Como que tuve siempre la capacidad de entender, de empatizar, de captar los estados emocionales de las personas, eh, de acompañar. Y bueno, la carrera de musicoterapia viene porque yo era músico en su momento y ahí encontré como una, perdón, soy músico, y ahí encontré como un maridaje entre la música y lo que innatamente tenía dentro de mí, que era como un poco esto, la psicología, la comprensión del ser humano, de los estados emocionales y tal. Y para que se den una idea, porque esto cambia mucho, en Argentina la musicoterapia es una licenciatura, es una carrera de grado que tiene una ley de ejercicio profesional, es decir, los musicoterapeutas somos profesionales de la salud, como lo es un psicólogo, por ejemplo. Particularmente en la Universidad de El Salvador, donde estudié yo, la licenciatura en musicoterapia se estudia en la Facultad de Medicina. Entonces tenemos materias de psicología, de fisiología, de neurociencias, de psicofarmacología, de técnicas corporales. Entonces, la musicoterapia fue una carrera para mí muy de generarme bases sólidas para todo lo que iba a desarrollar después. A veces suena raro porque yo hoy en día me dedico sobre todo al tema de los hongos, de las microdosis, de acompañar procesos de microdosis y al uso de los adaptógenos. Y es raro, ¿viste? Como, ¿qué hace este chabón que es licenciado en musicoterapia dedicándose a esto? Y, y bueno, la verdad es que toda esa base después se fue derivando en distintos intereses y especializaciones que hice post carrera, digamos. Ahí es donde metí la formación, la diplomatura en asesor en nutrición en IATENA, en el Instituto Argentino de Terapias Naturales. Después hice dos diplomaturas en psilocibina y salud mental y en micoterapia, que es a lo que más me estoy dedicando hoy en día, digamos, y de lo que se trata mi proyecto 100% hoy. Si bien sigo ofreciendo talleres y brindo espacios con la musicoterapia, no le estoy dando el foco.
en mi carrera profesional en este momento, sino que me estoy desarrollando más por lo que nos trae hoy acá, que son los hongos y sus beneficios terapéuticos en mi caso. Eh, Así que un poco por ahí fue mi camino. Sí, digamos, el camino general sería un poco, bueno, elegir una carrera, estudiar y después buscarse alguna profesión, generalmente muchas veces en relaciones de dependencia, en tu profesión donde te recibiste. ¿Cuáles son los trabajos más comunes para un musicoterapeuta? Y dijiste que trabajas un poco en eso, pero ¿por qué te fuiste más por el lado del emprendedurismo, de trabajar independiente, de seguir Mm. buscando, de abrir nuevas cosas y digamos, ¿por qué no te buscaste un trabajo como músico terapeuta? Y es muy buena la pregunta. Primero que la musicoterapia es muy amplia, tiene muchas Mm, salidas laborales distintas. sí. En el ámbito clínico, en los hospitales, imagínate, para que te des una idea del espectro, existe la musicoterapia tanto para la tercera edad, para las Mm, condiciones como el Alzheimer y el Parkinson, que por ejemplo se dan en el Fleming, ahí en Buenos Aires. Y en el otro espectro tenemos la musicoterapia prenatal o la musicoterapia postparto, que es la práctica de la musicoterapia, bueno, en neonatos o en mujeres embarazadas. Entonces, entre todo ese espectro, existe musicoterapia para todo lo que te imagines en el ámbito mm, clínico. Em, pero yo siempre fui un poco reacio a los sistemas, ¿cómo ponerlos? Oficiales. Nunca me sentí cómodo en los sistemas de poder, básicamente. Entonces, mi camino siempre fue muy alternativo. De hecho, el tipo de musicoterapia que yo practico eh, es bastante más alternativo y más espiritual. En la carrera vi poco de lo que hago hoy en día. Lo tuve que desarrollar muy por afuera. em, que hoy en día se conoce como la musicoterapia vibroacústica, que integra los cuencos, las flautas, mm, el tambor chamánico, las voces, que busca llevar a las personas a entrar en estados meditativos profundos, donde suceden un montón de regulaciones a nivel fisiológico y a nivel espiritual también hay algo un poco misterioso que es impredecible que le va a pasar a cada persona cuando entra ahí adentro, digamos, en esos estados meditativos. Em, y todo esto, bueno, tiene sus efectos en el sistema parasimpático y en la regeneración de todo el cuerpo. Eh, entonces, la musicoterapia que practico yo, digamos, nunca la hice en el ámbito clínico, sino que siempre fue como, bueno, crear mis propios talleres y mis propias experiencias con los viajes sonoros, eh, que hoy en día le llamamos así. Las armonizaciones sonoras son básicamente sesiones de 1 hora 30 que las comparto con mi pareja, con Maitena Starloa, mi compañera de vida. En- es un taller de 1 hora 30 donde vos venís a vendarte los ojos, tumbarte en el suelo y que nosotros te llevemos a través de la música, de la meditación guiada, de las técnicas de respiración, de la aromaterapia, por un viaje chamánico, te diría, para darle un contexto, eh, que es sumamente reparador y regulador de todos los sistemas en muchos aspectos. Esto, le podemos dar como una explicación más fisiológica de cuáles son los sistemas fisiológicos que se regulan y también tiene un toque más espiritual vinculado al misterio de qué le pasa a cada persona cuando se conecta consigo mismo, básicamente. ujú. Ok, así que dijiste que siempre estuviste un poco con una inquietud y capaz era latente que no ibas a seguir el camino común de terminar o de seguir trabajando en un hospital, haciendo lo que capaz la mayoría de tus compañeros de la carrera están haciendo, como es un poco Mm. el camino normal, en comillas, que clásicamente muchos hacían, ¿no? Entonces tuviste un poco siempre esa búsqueda, entiendo, y esa afición o esa conexión con la música, con la vibración, ¿no? Me interesa también el tema que mencionaste de siempre haber sido muy sensible.
Yo creo que es una condición necesaria para un terapeuta, así empático, pero también puede llevar problemas, ¿no? Había escuchado muy por arriba, digamos, pero de personas sensibles y también lo que más que nada en la infancia, capaz en la escuela, etcétera, cuesta. Muchas veces es difícil ser muy sensible porque a veces la escuela, los otros niños y la vida puede ser un poco dura y a veces como sobrevivir un poco mejor los grandotes que no son muy sensibles. Um, ¿Ahí querés compartir algo con respecto a eso como infancia y sensibilidad? Y creo que entiendo que hoy en día lo puedes decir y digamos usarlo como una cualidad, no como un fallo, como un problema de tener, de falta de dureza, como eso es fundamental de convertirlo en una fuerza, de autoconocerse, decir, bueno, yo soy altamente sensible, no es nada malo, lo puedo usar para el beneficio de otros en eso de terapéutico. Bueno, hasta ahí. Totalmente, como decís, yo creo que ahora siendo adulto y habiendo atravesado mis procesos terapéuticos, digamos, sé que a lo largo de la vida esa sensibilidad estuvo tapada por una sobre, sobre razonalización, es decir, sobre pensar. Siempre fui muy inteligente, digamos, siempre Mm, me destaqué por mis cualidades intelectuales, mm, porque era como una manera ahí de protección, básicamente. Lo que supe crear en mi infancia y en mi adolescencia para disimular eh, algunos otros aspectos más internos que hoy más de grande lo puedo reconocer, lo puedo ver, me doy cuenta cuando se activa ese mecanismo de ponerme muy intelectual y con el tiempo lo he, lo he sabido acomodar como también una fortaleza, como decías, como si soy una persona sensible, eh, pero al mismo tiempo eso, tengo la capacidad, o eso me llevó a desarrollar un montón mi aspecto intelectual, que eso también me sirve un montón para manejar mi sensibilidad hoy en día. Aunque hay que estar muy atentos, siempre, o sea, el trabajo personal no se termina nunca, yo sigo haciendo terapia y me sigo encontrando con esas barreras que son naturales del desarrollo humano, es decir, ¿quién no ha adaptadose al entorno y a la cultura en la que nació a mm, través de estos mecanismos de defensa? Que bueno, que uno cuando es grande y quiere desarrollarse personal o espiritualmente, se los va encontrando porque les van empezando a quedar chicos. Me parece que ese es el key de la cuestión del desarrollo personal, que uno cuando se quiere desarrollar, el traje que tenías puesto antes te empieza a apretar. Y ujú, bueno, ahí cada uno encuentra sus herramientas para ir desarmándolo. ujú. Sí, yo creo que es fundamental poder autoconocerse y ir por la vía, tener la posibilidad de ir por la vía que a uno le queda bien y no terminar en algo donde siempre que te quedas con el traje que aprieta, porque creo que hoy en día, por suerte, somos de una generación donde muchos tienen la posibilidad de pasar por un proceso de autoconocimiento y encontrar algo que realmente nos guste, como creo que estamos muchos en ese espacio o interesados en los hongos, porque pocos estudian hongos, ¿no? La verdad que casi todos son de otro área, sean, bueno, micólogos hay poco, biólogos, soy ingeniero ambiental, terapeutas, pero hay realmente de todas las formaciones o sin formaciones. Digamos, hay pocos expertos formados en hongos, entonces como muchos buscadores encuentran los Mm. hongos y dicen, ajá, por ahí, y siguen ese camino, sea de lo comestible, gastronómico, terapéutico, recreativo, psiconáutico. ¿Querías decir algo? Sí, que resuena totalmente con lo que estás diciendo y es algo que yo digo de mí mismo. A mí no me interesan los hongos porque me gustan los hongos. eh, a mí me interesan los hongos porque comprendo la compleja maquinaria psicofisiológica del ser humano, de nuestros conflictos, y reconozco que tienen un valor enorme para aportarnos, en mi caso, desde las microdosis y desde los adaptógenos. Habrá otros que estudien otros formatos de la terapéutica con hongos, pero en lo que a mí me compete han demostrado
eh, ser superiores en muchos aspectos, como acompañamiento terapéutico, no solo para las personas que la están pasando mal y que necesitan algún tipo de ayuda, sino también para los que no tenemos ninguna patología, entre comillas, no tenemos ningún cuadro de salud mental y simplemente queremos hacer este proceso de desarrollo personal, de ir a crear la vida que queremos tener. Y en ese sentido, para ambas cosas, las micro para mí tienen algo muy valioso porque impactan justo en el punto que te estaba diciendo recién. Te hacen reconocer cuál es ese traje que tenés puesto, te hacen verlo en tercera persona y te dicen, che, mirá, esto te está quedando chico, esto ya no te va, esto lo tenés que transformar, y son muy amables en ese proceso, porque hay otros procesos que hacen lo mismo, pero tardan más tiempo, o son más disruptivos, o más complejos. Mm. Así que eso es lo que me convoca a mí hoy en día a trabajar y a dedicarme específicamente al trabajo con los hongos. Mm. Sí, yo también sigo maravillado en el ámbito de los hongos medicinales. No hay efectos adversos fisiológicos negativos, básicamente no hay toxicidad, es completamente, o en muchas regiones cada vez más disponible, posible de autocultivo, lo hace relativamente barato, hay poco riesgo de contaminación, entonces como obviamente hay que tratarlo con mucho respeto y hay seguro que también riesgos, pero a nivel o comparado con cualquier otra sustancia es un regalo de Dios, si se quiere decir así. Am, Sí, sí, y esto que decías, no generan efectos secundarios, casi no tienen interacciones medicamentosas, por lo cual se pueden integrar muy bien como eh, acompañamiento alternativo de mm, otros tratamientos, digamos, no generan dependencia, ujú, son muy amables. De hecho, es un tema un poco álgido, pero existe hoy en día una comparación de lo que son los efectos de las microdosis, comparándolos con el de los psicofármacos y hablando mal y pronto les pasan el trapo, básicamente. Por esto que decimos que no generan efectos secundarios, los psicofármacos sí, no generan dependencia, los psicofármacos sí, eh, te generan eso, te invitan a generar la transformación que tu cuerpo está necesitando eh, para sentirte bien. Y esa transformación es eso, son periodos donde vos vas a usar los hongos, no es que vas a usar los hongos de acá para siempre. Con la medicina más tradicional pasa algo ahí con la dependencia de que una vez que vos empezaste a usar, por ejemplo, ¿no? Clonazepam para dormir, después tu cuerpo se olvida de cómo dormir solo y vas a depender de ese clonazepam para dormir por el resto de tu vida. ujú. Entonces ahí para mí los hongos ganan por afano, como decimos en Argentina. Muy bien. Estás ahora en España, hace un año más o menos me dijiste, y contame un poco sobre la movida fungi en España. Sabemos de acá, la gran parte de la audiencia está hoy en día en Argentina, que por lo menos en mi percepción, que estoy muy metido ahí, es a cámara eco, obviamente, pero teniendo en cuenta eso, hay mucha atención en los hongos. Hay muchos emprendimientos, llega a los medios más masivos, más clásicos, tele, radio, se habla un poco de hongos, tanto medicinal como gastronómico, pero hay un gran boom de hongos, en Argentina por lo menos, sin ninguna duda. ¿Cómo es la presencia de hongos comestibles, medicinales, la disponibilidad de microdosis y digamos, la percepción pública? La gente habla sobre microdosis acá, hay muchísima gente hablando sobre microdosis. ¿Cómo es allá en España? Mira, es algo que te lo puedo extrapolar a, a otros ámbitos. Argentina está muy, muy avanzado en respecto a un montón de aspectos. Mira. Y es algo histórico. El psicoanálisis, por ejemplo, en Argentina históricamente estuvo más avanzado que en el resto del mundo. Hmm. Las personas en Argentina hace tiempo que aprendieron que hacer terapia está bien, no es para locos y que a todos nos hace bien contar con espacios terapéuticos. Eh, Son cosas que de alguna manera estamos muy por delante
no en términos de ego, de compararnos, sino como que hay un nivel de conciencia en Argentina que es muy particular. A nosotros nos pasa, nosotros vinimos con otras expectativas a España, como que pensábamos que al venir a una economía más desarrollada, a una sociedad más desarrollada, todas esas cosas que estábamos viviendo en Argentina iban a estar en un próximo nivel, porque hay ciertas necesidades básicas que están mejor cubiertas, pongámosle, y nos pasó todo lo contrario. Mm, Nos pasó de encontrarnos a nuestros papás o nuestros abuelos en las personas de nuestra edad, para darte no, una mira. imagen bien gráfica, como, Ujú. eh, no sé, van a otro ritmo. Para que te des una idea, acá se siente como estar en los 90. La gente está tomando alcohol y fumando pucho y tirando el pucho en ¿Y la como calle. yo? Ah, no, eso no. Pero de manera como muy excesiva. Lo ves en todas las esquinas, en todos los bares. Mira. em, y bueno, no hay conciencia a eso sobre la alimentación todavía. eh, Acá, por ejemplo, en Valencia, el agua de la canilla es pésima Mm, y la gente toma agua de la canilla. mm, Y se nota, o sea, se les ve en la piel, se les ve en el pelo que se les cae. mira. se- Como que en Argentina hay otro nivel de autocuidado, también por necesidad, ojo, porque, por ejemplo, a mí me importa mucho la nutrición y por ejemplo, los estándares que tiene la Unión Europea con respecto a cómo se tiene que producir y cultivar su comida son muy distintos a los de Argentina. En Ujú. Argentina, por intereses políticos y todo lo que, eh, todo por lo cual lucha lo que es la soberanía alimentaria, nada, los alimentos son de muy baja calidad, los ingredientes son muy chotos, los pesticidas están en absolutamente todas las comidas. Entonces eso también para mí genera una necesidad de parte de la sociedad de rescatarse, Mm, básicamente, de darse cuenta que mm. tenemos que ocuparnos de este tema. Sí, Un hay un tema poco que una... Sí. No, no, termina, perdón. un tema que capaz hace 30 o 40 años no hacía falta ocuparse de la alimentación porque los alimentos eran más nobles, eran más buenos. Hoy en día urge que las personas tomen conciencia de qué están comiendo, de dónde viene lo que están comiendo, cómo se cultivó y todas esas cosas. Sí. Mira, me parece que es un tema muy interesante, es una frase un poco sorprendente que decís Argentina está muy avanzado en ese sentido con lo que vos ves. Y yo no conozco España, conozco un poco Alemania, donde depende muchísimo dónde mirás. Em, ¿Qué te iba a decir? ¿Y eso te referís a un poco al nivel psicológico o puedes explicarlo un poquito mejor? Eso de Argentina está muy avanzado en muchos sentidos ahora comparado con lo que ves. Porque para mucha gente creo que les sorprende que digas Mm, eso. Porque, mm. y esa percepción la obtuviste ahora en el último año o ya tenías una idea antes? Y bueno, cómo eso fue creciendo ahora en el último año, eso para decir, mira, en Argentina decimos, la gente dice que estamos mal, estamos para atrás, no sé qué, estamos en el tercer mundo, frases así que se escucha todo el tiempo, y vos decís que ahora no es así. Mm. Bien, hay varias cosas para Sí. separar ahí. Ujú. Primero que sí, que yo no conocí España hasta que me vine para acá hace un año, así que solamente hace un año estoy acá. Y esta percepción que te estoy trayendo viene de esto, del empezar a dar talleres holísticos acá, tanto con la musicoterapia y el trabajo con las microdosis. Todas las personas que vienen a nuestros talleres son argentinos o latinoamericanos que viven acá en España. Ujú. Y en general nos cuesta y no llegamos al público español. No vienen Mm. españoles, no me consultan españoles, no nada. Y eso lo he charlado con otras, como personas de mi rubro, con otros terapeutas de otros rubros, y me dicen que es así, que bueno, que acá no se estila hacer terapia, que no se estila el desarrollo personal, que no se estila.
un montón de cosas que capaz en Argentina yo daba por sentado que eran básicas y que capaz nuestra generación está llevando más adelante. Y con respecto a la sensación interna de estamos mal, yo creo que son dos cosas diferentes. Esto de la crisis social y económica que existe hoy en Argentina, eso no lo niego para nada, eh, sino que creo que el argentino capaz está un poco más entrenado y avispado con esas situaciones y ha tenido que crear una resiliencia, ha tenido que encontrar respuestas, ha tenido que aprender a vivir más con la crisis. Y eso te lleva indefectiblemente a generar herramientas, a ver qué puedes hacer para estar mejor, a, a eso, a generar conciencia sobre todas estas cosas que estamos nombrando. Y con respecto, me quedó pendiente el tema de los hongos. Acá hay muchos menos proyectos, tanto de adaptógenos como gastronómicos. Es más, te diría que he encontrado muy pocos proyectos con los cuales trabajar aquí. Me he puesto Mm. en comunicación, de hecho estoy afiliado con un par de marcas eh, que trabajan con estas medicinas aquí en España, pero no es tan común como en Argentina. El boom eh, y el nivel de manejo que tiene la cultura fúngica en Argentina está muy por delante de lo que puede estar acá. Mm. Sí, muy interesante. Una palabra que recién se me vino y después se me fue y ahora volvió es, y yo también tengo un poco la sensación, como extranjero viviendo en Argentina, que muchos argentinos están, en comparación con muchos europeos, bastante desilusionados, pero en el sentido más positivo de la palabra. Entonces, como no se hacen tanto la ilusión de que el Estado los cuida en todos los sentidos, en cuestiones de salud, desconfían, y desconfiar también puede ser un poco sano. Si yo, por ejemplo, antes en Alemania no me pelaba las manzanas porque más o menos confiaba que las regulaciones de pesticidas, etcétera, estaban más o menos bien, de entre lavarlo bien, lo puedo comer. Hoy en día en Argentina no lo confío, porque lo lavo y se va viendo una capa de cera que no la puedo Mm, básicamente sacar, entonces digo, no lo confío. Sé que el poder de las empresas para regular o comprar estudios y comprobar la salud de los productos en la agricultura o fruticultura es muy poderoso y no los confío. Entonces, se genera un poco una desilusión en decir, tanto en la regulación como en el Estado, como el agua que sale de la canilla, desconfío un poco. Y eso mm, también empodera, te dice, ajá, exactamente. si no lo veo, capaz no lo creo. Y si no me dice un amigo que le confío totalmente, no lo creo. Entonces, como lleva un poco a eso, capaz que tiene que ver con lo que vos decís, que en Europa la gente confía un poco más por el Estado, es un poco más confiable, y los organismos. Y capaz en Argentina no Exactamente. tanto, y eso es ya algo que pasa por generaciones, entonces la gente dice, está un poco desconfiada, que también puede ser positivo, puede tener su lado pues, negativo como Mm, todo, pero en ese sentido, como la gente desconfía un poco y dice, mira, hongos si los sirves en microdosis, no sé, me recomienda una persona que confío, y eso pasa en Argentina, va mucho por boca a boca, por recomendación. No preguntan qué dice el Estado o qué dicen los estudios científicos. Dicen, mira, tengo un amigo que le ayudó, le confío, voy a probar. Y si me funciona, lo recomiendo a mi abuela. Entonces, como el tema de, creo que sí, los argentinos son bastante, muchos, son bastante abiertos, desde grandes, desde los abuelas y abuelos hasta los jóvenes, a probar cosas que capaz no son tan internacionalmente regulados con todos los sellos, etcétera. Entonces creo que eso es el lado positivo de la desilusión de los argentinos, de que el Estado está siempre presente y te cuida. Pequeño totalmente. monólogo, pero... Creo que pudiste condensar específicamente la idea que quise transmitir. Y es que para mí la evolución, digamos, de la conciencia humana va hacia ahí, a ser más soberanos de nosotros mismos, de nuestro propio proceso personal. Y sí entiendo que
la sociedad y la comunidad es algo fundamental. No existe el bienestar individual sin una cultura y una sociedad que acompañe. Pero como vos decís, el tema de la crisis en Argentina nos hizo desarrollar algunas cualidades que para mí están buenísimas, que las extraño. Es muy loco porque me fui de Argentina y ahora puedo ver y valorar mucho un montón de cosas que cuando estaba ahí no las veía. Me dijiste que sí, que te fuiste a España con el objetivo de explorar y de conocer y etcétera, con ese espíritu explorador, pero yéndose y cambiando cosas o saliendo de la zona de confort, como se dice muchísimo, pero es verdad, uno aprende muchísimo. También en las fases que son más difíciles de la vida, se aprende muchísimo y hay mucho crecimiento. Digamos, siempre haciendo lo mismo, estando más o menos en la zona de confort, hay poco progreso realmente. Entonces vos te fuiste de ahí y uno conoce mucho a su patria desde lejos. Un poco la distancia ayuda muchísimo para el autoconocimiento y el autoconocimiento es parte del lugar de donde venimos, por el clima, el suelo, pero también por toda la cuestión social. Así que es interesante para mí también viviendo en otro país lejos, al revés. Eh, Aprendí muchísimo sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre la cultura alemana y sobre la sociedad en general. Así que sí, es un tema que me, me hace pensar todos los días. Eso, las experiencias culturales. Y para un visitante, si va un argentino a Valencia una semana, capaz dice, es muy similar, gente similar, no sé qué. Esas son cosas que se va experimentando con el tiempo. Son más sutiles. No Mm. es a primera, te juntas con alguien y te llevas muy bien y las diferencias van apareciendo de a poco. Eso es un poco mi experiencia, que son a nivel, los argentinos, muchos, viven un estilo de vida no tan lejos a un español, seguro, a un europeo, como sí, económicamente sí, pero en la cabeza son muy similares. Entonces no hay mucho problema a primera vista, pero vas profundizando y sí hay bastantes diferencias que marcan bastante los detalles, lo sutil, de sí que hay diferencias fundamentales entre un latinoamericano y un europeo. Creo que es un poco eso. Totalmente, Mm. totalmente de acuerdo. Bien, ahora había, o me habías dicho, o lo había escuchado en alguna de tus publicaciones, ahora meto algo en la cámara para aquellos que lo vean. Y para aquellos que no ven el video, acá tengo en la mano una botellita de un extracto, una tintura de Amanita muscaria de Micilio Primordial. Empresa, emprendimiento de Federico Conde Latú, que lo conocí en un evento y de casualidad empecé a charlar con él. Bueno, Amanita muscaria me dice. Y digo, mira, ¿se usa? Todo el mundo conoce la Amanita muscaria, es ese hongo rojo con puntos blancos que está realmente en todos los dibujos, está omnipresente. Acá, que empecé a prestar atención, está dibujado en las paredes de las escuelas en la ciudad, está en todos los dibujitos y libros de mi niño, está por todos lados, pero pocos conocen realmente qué es. Es más que nada un meme para compartir en WhatsApp. Es un hongo real, crece realmente y crece, entre otras cosas, en las sierras de Córdoba, donde trabaja Federico. Y bueno, un tiempo después empecé a grabar un capítulo con él, interesantísimo, entrando un poco al tema de la Amanita muscaria, y es un proceso microdosis a través de ese extracto, o capaz lo llama tintura. Um, y actualmente estoy haciendo, hace poco, hace unos 5 o 6 días, empecé el proceso de microdosificación de Amanita muscaria. Otro tema muy interesante, como hay más sustancias más allá de el hongo Psilocybe cubensis, por ejemplo, Amanita muscaria, que también está ganando mucha atención a nivel internacional. Bien, a lo que voy es que tenemos ese conocido en común y es Federico, de Micilio Primordial. Y me habías dicho o había escuchado que vos hiciste una de las primeras formaciones con él, ¿es verdad? Contame un poco Exactamente. sobre los inicios
Y lo que estás haciendo ahora, mencionamos ya muchas veces el microdosis y también la musicoterapia, pero principalmente con la formación y el trabajo con hongos y con microdosis, ahí me interesa un poco. Bueno, Fede es la pieza clave que a mí me trajo aquí. Fue como el portal que me introdujo en el universo de los hongos allá en el 2020 o 21. Eh, yo a raíz de la pandemia había dejado mis proyectos terapéuticos y empecé a trabajar en la empresa de mi familia, una fábrica metalúrgica, con mi Ah, mira. papá, mi hermano, mi mamá. Sí. eh, y en un momento empecé a leer todo este tema de las microdosis y tal. Y bueno, le escribí a Fede, no me acuerdo cómo llegué a él, pero le escribí a Fede y esto. eh, me proveyó en su momento de las cápsulas, de las micro, me acompañó, me brindó un par de sesiones, digamos, de acompañamiento e hice mi primer proceso de microdosis. Ese primer proceso fue determinante a otro nivel en mi vida. Yo después de ese proceso renuncié al trabajo en la fábrica, literal. ¿Cuántas O veces s- pasa? ¿Cuántas veces pasa que hace necesario un cambio laboral? sí, total. Eh, no solo me mostró con claridad Sí. que estaba lleno de miedo, que me daba miedo emprender, que me daba miedo No. buscar un estilo de vida distinto al que tenía. Me enfrentó a mis creencias limitantes, me hizo dar cuenta de un montón de dinámicas y me dio el coraje también, me acompañó a ese proceso de micro a sentarme con mi papá y con mi mamá y decirles, che, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, pero esto no me cierra y no quiero pasar el resto de mi vida quejándome y trabajando de algo que no me llena internamente, que era evidente, solo que hasta ese momento no había considerado ni siquiera que podría haber otro camino. Creo que eso te muestran las micro, como, che, vos estás eligiendo lo que haces todos los días y cuando quieras lo podés cambiar. Entonces de ahí que, que yo renuncié, me fui de viaje, estuve un tiempo viviendo en Hawái, estuve un tiempo Mm, viviendo en Garopaba, Brasil, eh, estuve un tiempo en Chapadmalal, también en la costa argentina. Pasé por un periodo como de viaje. depresivo justo después Ah, de renunciar, de sentirme muy mal, muy confundido, muy mm, desconectado. ujú. Digo, porque las microdosis no es que son es todo color de rosas. Despertar duele, hacerse cargo de las oscuridades y de las cosas que uno tiene que transformar para ser feliz es algo complejo, no es que se siente bien y es divertido. Em, pero bueno, muy de a poco, con el tiempo, con distintos terapeutas que me fueron acompañando, la, la vida, el proceso mismo, mi compañera Maitena, fueron como fui recuperando como la fuerza y el poder personal de a poco y volví a brindar espacios terapéuticos, primero con la musicoterapia y las herramientas que ya tenía, y en ese momento le escribo a Fede y le digo, Fede, quiero empezar a usar esta herramienta para mis pacientes, para acompañarlos. Y lo que hice con él no fue una formación, sino que fueron mentorías personalizadas, es decir, llamadas con él donde teníamos un ida y vuelta, donde él me iba enseñando todo lo que yo tenía que saber para poner al servicio esa herramienta de otras personas. Y bueno, después la experiencia misma de ponerlo en práctica, de ver qué le pasaban a las personas que yo acompañaba con eso que abrían las micro y aprender a acompañarlas. Eso me hizo esto, leer un montón, investigar, ir a buscar referentes, ir a buscar libros. Eh, en un momento apareció Marian Duca, también psicóloga, fenómena, que tiene un curso que se llama La Siloguía, recomiendo mucho. Em, Así que a partir de esas primeras experiencias, esas primeras mentorías con Fede, después con Marian Duca, eh, fue creciendo, digamos, ese conocimiento más teórico de lo que son las microdosis y
cómo son los protocolos, el set and setting, todas las condiciones, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de microdosis para que sea efectivo, porque no es que las micros son mágicas y te van a hacer bien en cualquier caso y en todo momento y uses como las uses, sino que hay algunas condiciones básicas para que el proceso sea dentro de todo efectivo terapéuticamente. Eh, Desde tener un acompañamiento terapéutico, que eso sería como lo más mejor de todos. Yo apoyo mucho la autogestión y muchas veces hice procesos de micro yo solo, sin guía, pero las veces que lo hice en un contexto terapéutico con alguien que me acompañaba, me hizo la diferencia, totalmente me hizo la diferencia. La escritura terapéutica, por ejemplo, es otra de las herramientas que van de la mano. O sea, si querés hacer un proceso de micro, ya sea que hagas un acompañamiento terapéutico o no, tenés que llevar un cuadernito, ir registrando tu proceso, sacando tus pensamientos del bocho, poniendo, ahí va, bien, ahí está mostrando Manu su cuadernito. Hoy tengo varios. Eh, Pasarlo por escrito. Pasan un montón de cosas cuando vos escribís lo que te pasa. De hecho, es una herramienta que se usa más allá de los procesos de microdosis. La escritura terapéutica existe desde antes Mm. y incluirla en los procesos de microdosis es parte del set and setting que, digamos, puede colaborar con que ese proceso de micro cumpla la función o la intención que viene a cumplir. Y bueno, más detalles, podría hablar horas, la intención con la cual uno se acerca al proceso de micro, cuáles son las herramientas complementarias con las que Ujú. cuenta. No es lo mismo una persona que nunca hizo terapia y va a arrancar por primera vez un proceso terapéutico que la persona que hace análisis hace 20 años y ya un poco conocido se tiene. Son factores que van determinando para dónde va a ir el proceso. Las personas que ya tienen un trabajo personal previo generalmente suelen tener procesos más amables, más amenos de transitar, digamos. Las personas que no, capaz se encuentran con que, che, ¿quién eligió esta vida que estoy teniendo? Me quiero ir, quiero renunciar. Eh, y bueno, nada, pasan cosas también que hay que acompañar ahí. Eh, y después, para mí algo muy importante también son las conexiones vinculares, que siento que es algo que hoy en día está muy puesto en jaque desde la crisis económica y social que capaz nos impide hacer planes, juntarnos con nuestros amigos, eh, que nos aísla de alguna manera y nos hace trabajar de más para X. Las conexiones sociales son fundamentales. O sea, si te sentís mal, si estás ansioso, si estás deprimido, incluso antes que las microdosis y que cualquier cosa, andá y contáselo a tus amigos, andá y Mm. contáselo a tus papás, andá y hablalo con alguien. Eso te va a hacer más bien que nada. Eh, Charlar con entonces, amigos y familia es una terapia, para mí to- claramente. totalmente, las cosas que Es se dan en las terapéutico. dinámicas Sí. vinculares son necesarias para la salud mental. Mm. Eh, Exacto. y salud mental, le saco el mental porque la salud mental es salud y Claro. la salud es una sola. Eh, Así que todas esas son condiciones que se trabajan a la hora de encarar un proceso de micro para que arribe a buen puerto, digamos. Sí, como dijiste, podrías hablar horas sobre el tema e incluso, de hecho, lo haces. Al principio dijiste que estabas grabando una clase de microdosificación o microdosis. Incluso ya hay una grabada, la vi antes, está en YouTube, 1 hora y media. La grabaste hace 6 meses, así que quien le interese más escuchar de vos sobre microdosis, está la masterclass en YouTube. Después ponemos el link de tu Instagram para encontrar todos los videos y material relevante. Tu nombre es Julián, licenciado Liz, la abreviación, Julián Ruiz, y se llama Masterclass Microdosis. ¿Es verdad? Así, si alguien quiere buscar directamente ese video en YouTube. Exactamente, si la están escuchando de acá algún tiempo, capaz no la encuentren, porque no sé si la voy a dejar colgada para siempre, es una cuestión que tengo que decidir ahí. Sí. Pero estoy creando como, porque yo sigo aprendiendo y Ujú. noto que hay cosas que capaz dije que tienen alguna corrección para hacerles. Entonces Sí, sí. sigo actualizando esas cosas.
Por supuesto. Pero sí, me encuentran en las redes como leak.julian.ruiz. Ahí voy a estar compartiendo toda la información que voy aprendiendo, no solo de las microdosis, sino también de los hongos adaptógenos, que particularmente este año le terminé de dar forma a un proyecto que se viene gestando de a poco, que es mi tienda de hongos adaptógenos, Miselic se llama, eh, que la pueden encontrar miselic.com. Todavía no tiene redes sociales, no me da la vida para crearle un Instagram a ese proyecto, Ujú. así que de momento la encuentran únicamente por la web miselic.com, para lo cual, si les interesa comprar algún adaptógeno y tal, en el momento de hacer el checkout, la compra, pueden poner el código de Más Allá del Champiñón, que te lo creé sorpresa, Manu. Si estás de acuerdo, poniendo el código CHAMPI10, Ah, bien. se quedan con un 10% de descuento en su compra. Buenísimo. Sí, no lo sabía, pero está buenísimo y solamente genera beneficios a la persona que quiere comprar o compra algún producto, así que por supuesto que estoy de acuerdo. Genial. Miselic.com. Exactamente. Y si no, creo que a través de tu página, a través de tu nombre, también se encuentra algún link para llegar ahí. Y ahora, ¿cómo es el tema? La página o la venta de aptógenos es para Argentina, ¿verdad? Y Sí, eso sí. es argentino, vos estás en España, ¿cómo se hace? ¿Es el tema del emprendimiento, de los adaptógenos, si no estás en Argentina? Sí, tal cual. Yo me encargo de toda la parte del proyecto que es la web, la comunicación, la asistencia, o sea, también las sesiones, porque no solo vendo los productos, sino que Mm, también brindo sesiones micoterapéuticas, digamos, para ajustarlo según la persona y sus necesidades. Y estoy asociado con unos productores de hongos de La Plata. em, con los que eso, unimos proyectos, ellos se encargan de la producción y la distribución. Ah, Por suerte son unos amorosos, generan unos productos de muy alta calidad, son triple extractos hidroalcohólicos, donde nos aseguramos que todos los compuestos bioactivos de los hongos se queden en el extracto, digamos. A diferencia del hongo molido en seco, que se usa mucho también, los extractos lo que hacen es generar una mayor biodisponibilidad de los compuestos bioactivos, por una cuestión de que el hongo en sí tiene una pared celular que se llama quitina, que es difícil de digerir, así como ujú, los frutos secos tienen sus antinutrientes, los hongos tienen esa quitina. ujú, Entonces los extractos hidroalcohólicos facilitan eso, la absorción, la digestión. ujú, Em, Estábamos en proceso de hacer las certificaciones esto, de RNPA y eh, otras certificaciones que nos puedan brindar como el número exacto de cuántos compuestos bioactivos hay por mililitro, ujú, pero bueno, son cosas que llevan tiempo, burocracia, inversión. ujú. em, pero sí les aseguro, yo tomo hongos adaptógenos hace tiempo y cuando empecé a trabajar con estos chicos sentí la diferencia. O sea, Ujú. los hongos con los que estamos trabajando generan un efecto claro, Ujú. digamos. Sí, hoy en día es en la joven industria fungi indispensable la confianza con el productor. Mm, No hay todos los estándares y certificados que podría haber y que mm, probablemente va a haber pronto o más tarde. Se basa un poco en la confianza de quien los hace y mm, eso no es nada malo, es un poco relacionado a lo que hablamos al principio. Yo tomo ese extracto de Fede sin ninguna duda, me la mandó, la produce él y la tomo porque le confío, lo conocí. Y creo que es un poco el modo como hoy en día se tiene que comprar estos productos, conociendo y confiando al productor que mm, hace todo de la mejor manera posible, cumpliendo los estándares normales, por lo menos limpieza, higiene y hace lo mejor que puede, que ese
producto sea bueno, a pesar de no tener todos los análisis y todos los certificados en limpio hecho. Buenísimo, muchísimas gracias por presentarte a vos, a tu trabajo. Para ir cerrando, vos haces entonces, en resumen, asesoramiento con microdosis y también seguís trabajando como músico terapéutico, y estás en el tema de los hongos, en la aplicación de los adaptógenos o en la venta, incluso tenés socios para producir los adaptógenos e incluso los aplicas en tus asistencias o acompañamientos, ¿no? También quiero mencionar que hay, por ejemplo, protocolos de toma de microdosis que combinan los hongos psilocybes con los hongos adaptógenos. Por ejemplo, el muy famoso protocolo Stamets, que no puede haber ningún programa sobre hongos sin mencionar a Stamets, tengo la sensación. Entonces, como tiene un protocolo, y capaz hay otros, que combinan la toma de microdosis de psilocibe con, en ese caso, melenaleón y una vitamina más. Entonces, a veces se combina para generar más beneficios psilocibes y adaptógenos. Entonces creo que es un poco el contexto. La gente te puede seguir principalmente por Instagram y de ahí están los links para lo demás. Creo que fue muy interesante también el así camino emprendedor, muy inspirador. La verdad que estás haciendo muchísimas cosas y lo que hiciste en los últimos 5 años en tu joven vida es muchísimo. La verdad que se te siente mucho el coraje, la claridad para saber qué querés, y eso es realmente mucho. Y seguro que los hongos aportaron un poco ahí, pero es inspirador, creo que para muchos. Impresionante como de joven decís quiero ir para allá y así paso a paso, y no es todo instantáneo, hay un montón de cosas para hacer, pero es impresionante con qué confianza también transmitís la información. Así que te deseo lo mejor. Seguro que seguimos en contacto. Acuérdense de la tienda miselic.com. Hay un descuento, Champi10 de sorpresa. Y sí, todo lo éxito para todo, para la terapia, para la vida en España. Si volvés, bienvenido, y ojalá que nos encontremos acá en Argentina. Así todo el éxito, lo mejor para la salud, y ojalá que puedas, digamos, sembrar un poco allá en España donde quedan medio atrasados y puedes pasarlo muy, muy lindo allá. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y aportar acá en ese espacio tu vida y conocimiento. Bueno, muchas gracias, Manu, gracias a vos por este espacio. Ahí te había perdido por unos segundos. No sé si vos me perdiste a mí también. Pero no, bueno, te vi, por lo menos vi una imagen. Vale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer poder participar de acá, de tu espacio. Como les contaba, yo brindo espacios terapéuticos con las micro. Me pueden consultar. Pueden ver todo lo referente a ese tema en mis redes sociales. Y muchísimas gracias de vuelta. Me encanta tu podcast, me encanta tu proyecto. Vos también a mí me inspirás un montón. Así que ahí vamos, colaborándonos para crecer en este mundo fungi. Así es. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para Valencia. Gracias. Haciendo mi celu. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, compartilo con un amigo. Si te quedaste con dudas o tenés algún comentario, mandame un mensaje por Instagram. Hasta el próximo episodio.